Dijera Elías, no, ¿cómo que escoger quién es el Dios? Nosotros sabemos quién es Dios. ¿Habrá gente aquí que sepa quién es Dios? ¿Qué esperar? Hay gente que si no ve fuego no adora. Pero usted sabe que el pueblo de Dios no necesita señales. Ya nosotros creemos en Dios. Necesitamos, hermanos, cada día venir a los pies del Señor. Esto no es... Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Bueno, hemos estado hablando acerca de la pasada semana, acerca de la sabiduría de Salomón. Gloria sea al Señor. Y escogimos, hablamos acerca de Salomón, y Salomón fue un rey de Israel, hijo de David, quien hizo lo bueno, pero sin embargo llegó un momento en el cual él escogió el camino de todas las demás naciones y tuvo aproximadamente 1000 mujeres. Imagínense, ese hombre, si se arrepintió de todo el pecado que hizo, tiene que estar por lo menos de ujier con San Pedro en la puerta del cielo. Clase de disparate. Bueno, entonces puede sentarse si quiere, porque vamos a dar una lectura bastante extensa y quizás no nos va a dar tiempo de leerlo todo. Pero como ya ustedes vienen estudiados a la clase, tienen la aplicación en sus teléfonos, hacen sus asignaciones, leen las tareas, es mucho más fácil para mí poder entonces cubrir esto. Bueno, ¿qué sucede, amado? El pueblo la nación de Israel se dividió después de Salomón, la consecuencia de su pecado, ya que Salomón abrazó todos los dioses que las mujeres y concubinas de él adoraban, que no era Jehová Dios. Como juicio de Dios vino la división del pueblo de Israel y quedó entonces Israel al norte y Judá al sur. Y allí en el pueblo de Israel se proliferó lo que era la idolatría, algo que nosotros conocemos muy bien. Y ellos adoraban entre muchos dioses a un dios que se llamaba Baal. En aquellos tiempos Dios levanta a un profeta que es el profeta Elías. Y por 3 años el pueblo de Israel sufrió una sequía, vinieron juicios tras juicios, consecuencias tras consecuencias de abandonar al Señor. Y aparece en medio de esa situación y ese caos este hombre de Dios llamado Elías. Entonces surge lo que le vamos a llamar la batalla de los dioses. Y en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 18, lo primero que vamos a ver en esta noche es que cuando se trata de servir a Dios no hay zona neutral. 24:15 del libro de Josué tuvo que pararse y decirle al pueblo: ustedes escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses del otro lado del río que sirvieron vuestros padres generaciones antes, o si van a servir a Jehová. Y él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que con Dios no hay zona neutral. Quiero hacer algo aquí, y es una aclaración, porque hay una inclinación a ser políticamente correctos en una sociedad postmoderna, postcristiana, que abraza todas las tendencias y el humanismo para tratar de dictarnos a la iglesia el pulso de la iglesia. Nosotros nunca debemos tener posiciones neutras. Nosotros debemos de tener posiciones totalmente conforme a la palabra de Dios. Y yo les voy a decir que la palabra de Dios es totalmente opuesta a la humanidad que estamos viviendo. Por lo tanto, no hay manera de nosotros vivir en esta vida, como dice la Biblia: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Ok? Bueno, dice el verso 16: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjense cómo Elías era categorizado en la sociedad de su tiempo por aquellos que no querían a Dios como uno que turbaba la paz del pueblo. ¿Está conmigo? O sea, Israel es el pueblo de Dios,
Pero el mismo pueblo de Dios categorizaba a Elías como una persona que turbaba el pueblo de Dios. A mí me han dicho, por ejemplo, expresiones como esta: tú sangras del púlpito y lastimas a la gente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se pare firme en los fundamentos bíblicos, la Biblia dice, padecerá persecución. Ahora, mira lo que sucede aquí. Le dice, tú eres el que turba, tú eres el que le robas la paz al pueblo de Dios. Y luego vamos a ver el verso número 21. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiere decir que ante la amonestación del profeta, el pueblo todavía no se decidía. ¿Ok? Y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Fíjate cómo Elías aclara, yo no soy un turbador, yo soy un hombre de Dios, que hablo palabra de Dios. Y dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Mire la respuesta del pueblo, que habla y revela abiertamente la condición del pueblo. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Perfecto, pastor. Vamos a ver quién es Dios. ¿Sabe? Ahí se supone que el pueblo hubiera dicho al profeta Elías, no. Nosotros ya sabemos quién es el Dios verdadero. No necesitamos demostración, ni bueyes, ni nada de eso. ¿Está conmigo? Quiere decir que la condición del pueblo que decía, este nos turba, era tan terrible que ellos mismos no podían ver su propio pecado. Ahí era para que el pueblo le dijera a Elías, no. ¿Cómo que escoger quién es el Dios? Nosotros sabemos quién es Dios. ¿Habrá gente aquí que sepa quién es Dios? El único Dios verdadero. Si nosotros queremos tener victoria, primero tenemos que buscar a Dios y después viene la victoria. El orden de los factores sí altera el producto. Aquí sí. Jesús en Mateo 6:33, recuérdense que estoy condensando esto. Dice, busquen primeramente busquen el reino de Dios. Otra versión dice, por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. 6:33 de Mateo. Quiere decir que cuando el pueblo se queda callado ante la propuesta de Elías, lo que estaba mostrando era un pueblo indeciso. Era lo que Josué había tenido que enfrentar con el pueblo cuando fue a entrar a la tierra prometida. Ustedes cogen cómo van a hacer, pero yo en mi casa ya nos decidimos. Nosotros escogemos servir a Jehová. Yo no sé si en algún momento tú pusiste tu confianza o tu lugar en el lugar, o tu fe en el lugar que no tenías que ponerla. A veces nosotros dejamos como que puertas abiertas a la posibilidad cuando Dios no está pidiendo puertas abiertas a la posibilidad. Escoge hoy a quién servir, le dijo el profeta, le dijo Josué. Y Elías le dice, vamos a ver quién es el de verdad, el Dios de verdad, que responda por fuego. Bueno, lo segundo que vemos, los versos 25 al 29, siempre de Primera de Reyes, es que los demás dioses guardaron silencio. En aquel caso, están ellos, y dice el verso 25, Elías le dijo a los profetas de Baal, escojan un buey, prepárenlo, ustedes primero, le dio ventaja. Quiere decir que si los profetas de Baal eran efectivos y Baal respondía, Elías quedaba ya, el único profeta que quedaba, tutti morti forti. Por lo tanto, quedaba Dios sin voz, quedaba el pueblo sin voz de Dios. Usted está entendiendo la gravedad del caso, ¿no? Verso 26. Y ellos tomaron el buey y que le fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Estuvieron ahí dándole que es tarde.
diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mientras yo leía, esto también llamaba la atención, porque nosotros somos tenidos por odiosos. Los cristianos somos odiosos. You guys son homofóbicos, transfóbicos, qué sé yo cuántas fobias supuestamente nos atribuyen. Y dicen que nosotros somos odiosos. Pero realmente nosotros lo que tenemos es una seguridad en Cristo tan fuerte que no nos mueve nadie. Entonces, ¿qué sucede? Elías se burló de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o quizás está dormido. Hay que despertarle. Verso 28, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajábanlos con cuchillos y con lacetas, conforme a su costumbre, dice, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio en la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Mire, de la familia mía, del lado del viejo mío, el abuelo mío se casó con una bruja. Yo iba a la casa de ella allá en Puerto Rico y tenía santos y cosas y comidas y tabacos y ron y 20 cosas que practicaban santeros y todas esas cosas. Y amado, esa gente no respondía. Eso no respondía, si esos son dioses falsos. Y ellos estaban toda la vida orándole y pidiéndole que le diera salud, que le diera finanzas, y nada de eso respondía. El único que responde es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el único y sabio Dios, el Rey de reyes y el Señor de los señores. Y Elías le dio a los profetas de Baal la ventaja de que ellos fueran primero. Ustedes hagan primero el espectáculo de ustedes. Como dije antes, si el Dios Baal respondía, entonces Elías ya quedaba bueno, pues entonces Baal es Dios. Pero Elías estaba tan seguro, como debemos estar nosotros, de que Baal no va a responder. Porque el único Dios verdadero es Jehová. That's it. En esto, perdóneme el barbarismo, en esto usted tiene que ser un guillú. Usted tiene que ser ¿cómo se diría? ¿Un qué? Un echón. O sea, cuando usted hable con la gente del mundo, mire, yo entiendo esto. Hay que ser, tener empatía, hay que ser respetuoso, todas esas cosas no debemos dejarlas a un lado. Pero cuando usted hable de su Dios, usted no habla de un Dios en competencia. Usted habla del Dios que tiene dominio sobre el cielo, la tierra, debajo de la tierra, ante cuya presencia toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar. Eso está ahí escrito. Usted tiene que sentirse guillú. Este es mi Dios, punto, that's it. Entonces Elías le dio la ventaja. Los profetas de Baal escogieron el toro, el sacrificio, hicieron todo, pero Elías se burlaba de ellos porque ellos no tenían respuesta. Ellos no tenían respuesta. Yo recuerdo cuando yo me criaba muchacho en la iglesia tradicional, ¿no? La vieja mía se vestía de saco con unas bolas por acá así que le guindaban y unas cosas en el pecho que parecían escapularios y 20 cosas, y olvídate de toda la cuaresma de saco, que no había quien se le pegara porque picaba la tela. Era como un voto de sacrificio, de todas esas cosas, amado. En todo eso me crié yo. Y nada de eso, hermano, te da respuesta. Nada de eso sirve para nada. Pues, ¿qué hizo Elías? Elías, cuando vio que los profetas de Baal no respondieron, entonces Elías dijo: bueno, yo voy ahora a reedificar el altar. Vamos a poner este altar como tiene que estar. Y vamos al libro siempre de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 35. Y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Qué chabón, ¿verdad? Porque él quería como que, yo quiero que todo el mundo vea.
Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Un altar de piedra. Eso tiene su significado que no vamos a entrar ahora en ello. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y puso sobre la leña, lo puso sobre la leña, verso 34, y dijo: llenen 4 cántaras de agua, y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, mojen el toro y mojen la madera y todo eso. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: háganlo por tercera vez. Y por tercera vez lo hicieron. Verso 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. O sea, allí no había manera de prender fuego. ¿Okay? Allí no era, no, que de momento calentó el sol y no. O sea, asegurémonos de que aquí el fuego venga de arriba, no de abajo. ¿Y qué sucede, amado? Viene Elías, hace su altar, se prepara, y antes de que nosotros podamos seguir hablando de Elías, hay que comprender de que antes de que Jesús se ofreciera como nuestro sacrificio supremo, el pueblo de Dios sacrificaba animales sobre el altar. Y eso era lo que le ayudaba a ellos a obtener perdón de pecados. Por eso era que se hacía de esa forma. Pero el altar era como una manera de ellos tener comunión con Dios. Pero en esos tiempos del profeta Elías, el sacrificio, el altar había sido descuidado. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado de cómo nosotros estamos manteniendo nuestro altar. Nuestro altar son nuestras vidas. Nuestra vida de comunión con Dios, nuestra vida de coinonía con los hermanos. Yo le voy a decir algo, mire, no solamente es venir a la iglesia, es tener comunión con los demás. Es tener comunión con unos con otros. Por eso hacemos esto mensualmente, la conexión misionera. Es una oportunidad en la cual usted puede pasar un ratito allá atrás, saludar a los hermanos, darle un abrazo, sentarse a platicar, cómo te ha ido, cómo están tus hijos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso les invitamos a que cuando finalicen los cultos de semana de conexión, no se vaya allá atrás un ratito. Algunos me han dicho: pastor, yo no como esa hora. Perfecto, más comida para nosotros. Pero usted va y comparte con ellos. Y de esa manera nosotros estamos edificando el altar de nuestra vida. ¿Me hago entender, hermanos? Bueno, entonces al reedificar el altar, lo que estaba Elías declarando era: el único Dios verdadero está a punto de regresar a Israel. O sea, habían sacado a Dios de sus vidas, pero lo que estaba próximo a suceder iba a demostrarle al pueblo que Dios todavía sigue siendo Dios. Y después de otro acto que tenía, ¿verdad?, con el fin de asegurarle a la gente que no era casualidad, cuando mojó todo aquello y le echó agua por todos lados, Elías quería demostrarle al pueblo: mi confianza no está aquí en lo que podamos nosotros hacer, mi confianza está en aquel que hace posible lo imposible. Entonces, de alguna manera hizo como que el sacrificio más difícil, ¿no?, para que no quedara dudas. Hay una pregunta aquí. El altar era una de las maneras, como dije, en que los israelitas se relacionaban con Dios. Ahora, ¿cuál es una de las maneras en que tú te relacionas con Dios? Vamos a ver. A través de la oración. ¿Perdón? Alabándole, es decir, practicando disciplinas espirituales que para nosotros son fundamentales. Ahora, alguno puede decir a través de la música. A mí, yo amo la música, siempre me convertí. Y a través de la música fue que yo aprendí Biblia, literalmente, porque antes, los cánticos de antes eran muchos salmos y eran muy teológicos. La teología de la iglesia en los cánticos era muy diferente a la de hoy. Entonces yo aprendí admirable, consejero, Dios fuerte,
Príncipe de paz, hasta que descubrí, espérate, si esto es un versículo, y me lo memorizaba. Y entonces aprendí mucha Biblia escuchando música. Y a través de eso fue que en parte de mi crecimiento espiritual, créalo o no, vino a través de la música de los 90, los 80, los 90, aunque me convertí en el 2000. Ahora, el método que sea, ¿por qué es tan significativo para usted? ¿Por qué es tan significativo para usted la oración, la adoración, la música? Porque sientes que te conectas con Él. ¿Perdón? Porque crezco en mi relación con Dios, ¿verdad? Amén. Y sentimos que honramos a Dios. Es importante edificar tu casa, hermano. Es importante prestar atención a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que celebramos. Es importante, vivimos en un mundo, repito, una sociedad posmoderna, poscristiana, post todo lo que tú quieras. Lo único que está ahí ahora es la inmoralidad y todo lo que vaya en contra de Dios. Entonces, es importante nosotros edificar el altar de nuestro corazón. Yo no sé si usted sabía que en el Monte Carmelo, a través de los años, los egipcios, los fenicios y otras civilizaciones, otros pueblos, también ofrecían sacrificios a sus dioses allí. Entonces, allí fue donde más tarde, y en el día de hoy creo que hay una estatua de Elías en el Monte Carmelo, allá en Israel, honrando este acontecimiento. Algún día pues tendré la oportunidad de ir allá. Si alguno va, me invita. Y el que invita paga. Pero lo que queremos establecer con esto es que va a haber un punto en tu vida, va a haber un lugar que va a ser muy significativo para ti. Cuando tú te convertiste en tus primeros pasos, a lo mejor era el closet de tu casa, como algunos, ¿verdad? Arreglan los closets, le llaman cuartos de guerra, ¿verdad? A lo mejor era al pie de la cama donde tú dormías, no sé. Pero un lugar que no es que haya en ello ninguna, ¿cómo se llama? Misticismo ni nada de eso, sino que era el lugar donde tú llegabas o llegas y tú dices, aquí yo llego con un propósito, a levantar un altar al Señor. Amén. Eso es importante tenerlo. Por último, vemos que Dios entonces sí escuchó a su pueblo. Verso 36 al 39, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Quiere decir que Elías estaba en una posición de intercesor. Elías no estaba allí por él sabía, él estaba seguro de que Israel tenía un solo Dios. Él no tenía problema de identidad, el problema lo tenía el pueblo. Y él estaba intercediendo y le dice, revélate a ellos, ábrele los ojos que ellos vean. Y dice, verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Alábalo si puede. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvieron que esperar? Hay gente que si no ve fuego no adora. ¿Me permiten enseñarles? Hay gente que si no ve fuego no adora. Elías mismo cayó en ese problema. Elías cayó en ese problema. Buscando más adelante respuesta de Dios en el fuego, en la tormenta, en el ruido. Y Dios le habló en el silbo apacible. Hay momentos en los cuales va a haber fuego. Hay momentos en los cuales va a haber silbo apacible.
El silbo apacible habla de intimidad. El fuego habla de un poder demostrado de Dios. Cuando Dios tiene que salvar a un impío, hace lo que tenga que hacer. Cuando Dios quiere tratar con un hijo, habla en el silbo apacible, en la intimidad. Te invita a entrar a tu lugar de oración. Te invita, te inquieta, te despierta en la madrugada. Vas al baño y ya no puedes dormir. ¿A quién le ha pasado? Come on. Y Dios quiere estar contigo en el silbo apacible. No todo el tiempo es fuego. No todo el tiempo es silbo apacible. Entonces, no encajonemos a Dios. Ahorita, en la adoración, en la segunda alabanza, yo hubiera seguido por ahí para abajo. Si se cantaron una, dos, olvídese de eso. El Espíritu se mueve en la primera nos quedamos. Si se mueve en la segunda, usted me entiende, ¿no? Claro, no significa que no se movió en la primera o en la tercera, pero hubo una respuesta del pueblo. Yo los escuchaba a ustedes adorando, quiere decir que conectaron ahí. Entonces, esos momentos hay que disfrutarlos, hermanos. Hay que vivirlos. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios. Le costó, tuvieron que ver fuego, tuvieron que ver un buey consumido, agua, leña, o sea, milagros, señales. Pero usted sabe que el pueblo de Dios no necesita señales. Ya nosotros creemos en Dios. No quiere decir que las señales no sean buenas, pero ya yo creo en el Señor. Luego entonces Elías tuvo una respuesta inmediata de parte de Dios. Y la gente entonces como que engranó y le cayó el 20. Y dijeron, sí, Jehová es Dios. Pero usted entiende que la razón por la cual tuvo que suceder eso es porque el pueblo tenía una condición espiritual crítica. Porque es importante celebrar el suceso, pero hay que ver el contexto. O sea, no hubiera sido necesario ni fuego, ni altar, ni leña, ni nada de eso, si el pueblo hubiera andado siempre en pos de Dios. ¿Lo entendemos? O sea, quiere decir que a lo mejor yo estoy andando en una relación con Dios íntima, en la cual no voy a ver fuego, ni leña, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi fe puesta en Cristo y yo sé que Él es real. Ahora, hay momentos en los cuales dígame si eso no es cierto, que uno dice, Señor, manda fuego, haz algo. Déjame ver un pajarito, una mariposa, I don't know, little something. Pero no es realmente lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos mantener viva la fe en Cristo Jesús y en la obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, llega Elías y en lugar de hacer ruido y mucho exhibicionismo Elías se paró humildemente y oró. Dios responde a la oración de los justos. Oró y dijo, Jehová, manda fuego. Y fuego descendió. Entonces, a primera vista, la confianza de Elías en el Señor parecía ser tan radical que casi llegaba a la arrogancia. Y aquí es una de las cosas que nos va a pasar a los cristianos de verdad, no los cristianos, nos van a tildar de arrogantes, de guillú, de que se las echa, este se cree mejor. Lo que pasa es que cuando usted está lleno de Dios, las tinieblas no pueden tener comunión contigo. ¿Usted entiende eso? No se sienta mal. Entienda que es que las tinieblas no pueden tener comunión con la luz. Y usted anda en luz y anda en el Espíritu. Entonces, ya para concluir, Romanos capítulo 14, versículo número 10 al 14 nos recuerda que un día cada uno de nosotros, cada persona se va a presentar delante de Dios y finalmente allí va a enfrentar la verdad de que Él es el único Dios verdadero. Le guste o no, con ticket o sin ticket. Y dice Pablo a la iglesia en Roma, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Quiere decir que el evangelio no es excluyente.
como a nosotros nos quieren tildar por ahí. No, es que ustedes son excluyentes. No, te excluyes tú, porque la gracia de Dios es para todos. Pero el que no la recibe, queda fuera. 3:18 de Juan dice que el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, pues entonces, si no te quieres sentir excluido, cree en Cristo. Y el que a mí viene, dice él, no le echo fuera. Entonces dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, hermano, nosotros todos tenemos la oportunidad de seguir edificando el altar del Señor en esta noche. Y quiero invitarlo a que usted se ponga de pies y que encuentre esas piedras y esa madera y encuentre esa ocasión para levantar ese altar. Amén. Y si estás un poquito, descuidado, o de repente el trabajo te ha robado el tiempo para tener el altar como debe de estar en esta noche, levántate ahí y adora al Señor, o cierra tus ojitos y ora al Señor y pídele: Señor, este altar, sí, claro, este altar yo lo quiero arreglar contigo ahora, así que vamos a hacerlo a partir de este momento. Elías tuvo que orar por fuego. A lo mejor usted ahora es un momento de orar por fuego. Hágalo. Dígale: Señor, ayúdame, necesito que tú vengas a mi vida. No se vale, hermanos. No se vale rendirse cuando nuestra vida, dice la Biblia, está escondida con Cristo en Dios. Amén. Mire, uno de los distintivos que nosotros identificamos continuamente, mi esposa y yo se lo he dicho a ustedes anteriormente. Nosotros hemos visto en 9 años que llevamos en la iglesia, se levantan personas entre nosotros llenos del fuego, amantes del Señor, del Espíritu Santo, consagrados para Dios, dedicados a Dios. No hacemos más que nosotros ponerle el dedo encima y señalarlo, darle una responsabilidad. Se levanta el infierno, flaquean, algunos caen, otros caen y se levantan. ¿Por qué tú crees que sucede eso? Yo te voy a decir por qué. La unción de ayer, en el ayer quedó. El fuego de ayer, en el ayer quedó. Necesitamos, hermanos, cada día venir a los pies del Señor. Esto no es difícil. Cada día venir a los pies del Señor y volver a comenzar cada mañana delante de su presencia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios quien nos sostienes. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.